Bueno, pero si estamos hablando vamos a de hablar de enseñanza, educación, vamos a hablar de educación, claro. vamos a hablar de educación, porque una de las razones, una de las objeciones contra Educación para la Ciudadanía era que había, en fin, que era muy ideológica y que se adoctrinaba. Educación para la Ciudadanía adoctrinaba y enseñanza de una religión, de una fe, no adoctrina, ministro. Vamos a ver, la enseñanza de una modalidad confesional de la religión es algo que está en la legislación educativa de la mayor parte de los países europeos. Y fíjese, se lo he Pero no reconocido... computa, ministro, no computa, ¿eh? No, que no computa. No, ni en Alemania, no ni en Francia, ni en Italia, computa. No, en Francia no computa porque no hay. No hay, ni siquiera. Pero en Italia no computa, por ejemplo, y aquí va a computar. Computa en unos países y no computa en otros. Eso, ahí hay una diversidad de situaciones prácticamente infinita. Pero usted me planteaba originalmente el tema de la educación para la ciudadanía. Del adoctrinamiento, que ustedes decían que adoctrinaba. Bueno, evidentemente la educación para la ciudadanía fue una asignatura que nació con una cierta polémica. Hay que recordar que hubo 55.000 objeciones a educación para la ciudadanía y respondía a una serie de recomendaciones tanto de la Comisión Europea como del Consejo Europeo sobre que el sistema educativo tiene que ser capaz de inculcar una serie de valores cívicos y de buena ciudadanía a los estudiantes, recomendaciones con las que estoy totalmente de acuerdo y con las que está totalmente de acuerdo la ley. Hemos optado por hacer un planteamiento transversal de la transmisión de esos valores, que son valores que permean el contenido de distintas asignaturas, siempre, por supuesto, soslayando los elementos más adoctrinadores. Y esto me lleva de nuevo a la cuestión, que yo no quería ir a ella, de cuál es el encaje constitucional de la enseñanza de la religión. Es que es un encaje constitucional explícito. Es que el artículo 27, que trata de la enseñanza, el artículo 27 de la Constitución, señala el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones, algo que también tiene que ver con el artículo 16 de la Constitución. Y insisto una vez más, y yo creo que todo esto es discutible y a mí me parece que es... del derecho de los padres a elegir que está bien discutirlo, la educación de sus hijos, ¿verdad, ministro? No, la formación religiosa y moral específicamente, dice el artículo 27 de la pero cuando se argumenta que los padres tienen derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos, no se tiene en cuenta algo. Por ejemplo, puede haber quien quiera que su hijo haga el bachillerato británico y no tenga dinero para pagar el colegio que lo da. Es decir, lo que tenemos que garantizar es una escuela pública que dé un estándar para todos, porque la libertad de los padres cuando no tienen dinero también es muy limitada. Yo no podría estar más de acuerdo con eso, Pepa. Claro, no podría estar más de acuerdo con eso. Y por eso a mí iba a decir que me irritan. No me irritan porque cuando se es ministro uno tiene que procurar no irritarse prácticamente por nada. Pero una de las cosas que realmente me provocan más incomodidad intelectual es cuando se dice que esta ley va contra la escuela pública. No es cierto. No es cierto. Es decir, yo también invito a quienes sostienen esto a debatir en qué medida se atacan los fundamentos de la escuela pública. Y no es cierto porque entendemos, y esto es fundamentalmente un mérito de los gobiernos socialistas. Algo que nos han hecho llegar para ir trufando de lo que nos cuentan los oyentes. ¿En qué medida? Pues que obligan a muchos alumnos a dar una asignatura que no tenían por qué tenerla, que les detrae tiempo, atención y recursos de matemáticas, lengua o inglés, simplemente para que para que la asignatura de religión tenga la importancia que quiere la Conferencia Episcopal Española. ¿Cuál es la asignatura que les obligamos a dar? ¿Cuál es la asignatura que les obligamos a dar? ¿Qué especialista va a dar valores cívicos, ministro? ¿Qué especialidad va a dar valores cívicos? ¿Cuál de ellos? Pues veamos, desde... ¿Qué especialidad pedagógica? Lo puede dar historia, ¿lo tienen pensado, diseñado? Pues claro, por supuesto. ¿Quién va a ser el especialista que dé esa asignatura? Pero ¿cómo no vamos a tener? Pero vamos a ver, si es que valores culturales y sociales, que es como se llama en primaria, evidentemente, estamos hablando de primaria, la va a dar el maestro. Pero vamos, el maestro, lo mismo que el maestro, era capaz de dar educación para la ciudadanía. Y en secundaria hay un amplio abanico de profesores de especialidad que están perfectamente capacitados para dar valores éticos, entre otros los profesores de filosofía, los profesores de historia, los profesores de ética. ¿Les quedaba educación para la ciudadanía hasta ahora? Sin la menor duda.
Ministro, ¿se arrepiente de haber dicho aquello de españolizar alumnos catalanes? No, me arrepiento de no haber medido el riesgo de malinterpretación de aquel asunto, porque una vez más yo ya me lo he aprendido de memoria, no necesito ir al diario de sesiones. A ver, la expresión españolizar la utilizó por vez primera la consellera Irene Rigau. Y dijo, el propósito del gobierno es españolizar. Entonces un diputado del PSC, el señor Vallés, utilizando esa expresión de la señora Rigau, me dijo si verdaderamente el propósito era españolizar. Y yo hice una cosa que no se debe hacer nunca en la vida parlamentaria, y es intentar una figura retórica. Yo creo que la retórica está muy bien para lo que está, incluso como analista enriquece mucho el relato o el discurso, pero en el Parlamento tiene mucho peligro. La figura retórica, es decir, si por españolizar se entiende el que los chicos catalanes en el sistema escolar aprendan a sentirse tan orgullosos de su identidad catalana como de su identidad española, entonces sí. ¿Cree que eso no está pasando ahora? Ministro, ¿cree que eso no está pasando ahora? Creo que eso no está pasando ahora. ¿Y en Euskadi? No tiene, desde ese punto de vista, nada que ver un sistema con otro. ¿Y en Galicia? En Euskadi, en Galicia, en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares, es decir, en todas aquellas comunidades en las que hay una lengua cooficial que participa en el sistema de enseñanza, se han encontrado soluciones de convivencia entre las lenguas que, orientadas todas ellas a garantizar el que al final de la etapa educativa los estudiantes dominen ambas lenguas, que por supuesto es el objetivo que se persigue, no suponen, de hecho, problemas como los que se han planteado en Cataluña. Pero insisto una vez más en algo que he dicho, no sé, y no me importa decirlo muchas más veces. Aquí, si la Generalitat es capaz de ofrecer una fórmula que garantice lo que el Tribunal Constitucional nos ha dicho que es nuestro deber garantizar, y es que aquellos padres que pidan que el castellano sea también utilizado como lengua vehicular en la enseñanza, si hay una fórmula que a la Generalitat le conviene, nosotros nos sentamos encantados y encontramos el camino para esa fórmula. No es la voluntad de la ley, ni muchísimo menos crear desde esta perspectiva ninguna clase de enfrentamiento. Sí es la voluntad de la ley resolver un problema que está enquistado durante mucho tiempo. Pues tiene un poco enfadados al presidente de la Generalitat. Escuchamos esta mañana al lehendakari Urkullu. Ministro, ustedes fían una parte importante de la financiación de la reforma a conseguir 200 millones de euros del Fondo Social Europeo. ¿No es demasiado fiar eso? ¿Habrá dinero realmente para pagar esta reforma? Vamos a ver, primero vamos a poner en contexto lo que son 200 millones en el gasto educativo. Con todas las reducciones presupuestarias que ha habido en las comunidades autónomas, que por ejemplo entre 2012 y 2013, en materia educativa, han supuesto una contracción del gasto educativo en el entorno del 7%, la educación, todo lo que es gasto educativo, público, otra cosa es el gasto privado, está en España en torno a cerca de los 50.000 millones de euros. 200 millones son una gotita en el océano, es decir, que no estamos hablando de algo esencial. En cuanto a sí tenemos confianza en conseguir esos fondos, tenemos confianza al 110%, entre otras cosas porque no somos unos insensatos. Hemos estado en Bruselas las veces que ha hecho falta, hemos discutido esto con detalle, nos han dicho que todos los programas que implican aumento de gasto, que básicamente son la formación profesional, la nueva formación profesional básica y el adelantamiento de los itinerarios en tercero y en segundo y tercero, de eso, que todo eso es plenamente elegible dentro de un objetivo específico nuevo que se ha marcado el Fondo Social Europeo, que es reducir el abandono escolar temprano, especialmente en aquellos países que lo tienen más alto. Le traslado una pregunta de un oyente, es profesor de filosofía, se llama Ángel Vallejo, nos escribía muy temprano esta mañana, muy preocupado, porque quiere eliminar el ministro asignaturas tan importantes como ética en cuarto de la ESO o filosofía de segundo de bachillerato. Y que no le diga, dice este profesor que es el encargado de enfrentarse a los chicos, que no le hable de la transversalidad, porque aprender filosofía o ética desde la transversalidad es como aprender matemáticas desde la economía. Bueno, estoy de acuerdo con la segunda parte del argumento. Vamos a ver, yo creo que hay un planteamiento
en esta reforma desde el punto de vista de las asignaturas, en que es posible que algunas disciplinas consideren que se ha quitado importancia a la suya. Pero esto está hecho, yo creo que, lo digo sinceramente, creo que desde una mala interpretación, y no digo que la culpa de la mala interpretación sea de quienes interpretan, es que la ley es un instrumento técnico muy complicado de lo que supone la nueva división de asignaturas. Es decir, el hecho de que haya unas asignaturas troncales en las que se pretende asegurar una base mínima de contenidos comunes en todo el Estado, las llamadas troncales, otras llamadas específicas en que son las comunidades autónomas quienes toman las decisiones y otras llamadas de libre configuración autonómica en las que ya el margen de intervención del Estado, es decir, respecto de las específicas, el Estado fija lo que se llama estándares evaluables y en cambio no interviene sobre las de libre configuración Ministro, autonómica. tenemos que ir terminando esta entrevista y yo le aseguro que podríamos estar aquí toda la mañana porque la educación depara mucho. Y yo también, pero tengo que inaugurar un centro de formación profesional. Una última cosa. Le acusan muchísimo desde todos los sectores ideológicos de favorecer la escuela concertada con esta ley en detrimento de la pública, a propósito de lo que decía usted que defiende la escuela pública. Yo Por creo ejemplo, que una de las fortalezas de nuestro sistema cosas concretas, es la convivencia entre las dos que ya no se especifica, redes. que ya no se especifica la obligación de la administración de ofertar a los ciudadanos una plaza en la escuela pública. Esto ya no se especifica, se amplían de 4 a 6 años la duración de los conciertos y en contra de, en fin, la opinión de muchos expertos, permiten concertar la enseñanza segregada de niños y niñas en las aulas. Bueno, telegráficamente, porque si no me van a echar del estudio, cosa que no me había sucedido hasta ahora. No, echarle nunca, pero... Vamos a ver, en primer lugar, yo creo que una de las fortalezas del sistema es justamente la existencia de esta doble red, que no es una cosa que haya inventado el Partido Popular, en fin, ha funcionado con el Partido Socialista y creo que ha funcionado bien. Creo que en la ley hay herramientas y hay dispositivos y hay instrumentos para que mejoren las dos y creo que un cierto nivel, no estoy hablando de competitividad como competitividad entre empresas, pero creo que un cierto nivel, digamos, de estímulo recíproco entre una red y otra es positivo. En segundo lugar, esa proclamación, que es una proclamación del artículo 109.2 del actual LOE, de que los poderes públicos tienen que garantizar una plaza pública, en el fondo, en fin, dicho sea con el mayor de los respetos a los autores de esa norma, era puro papel mojado, porque ¿cómo se puede decir que se garantiza una plaza pública cuando hay la proporción que hay en la enseñanza concertada? Por tanto, lo que hemos hecho es decir que los poderes públicos, y esto sí es evidente, tienen que garantizar una plaza, porque fíjese usted que en realidad si nos tomáramos en serio esa proclamación, habría que decir, no, ahora hay que construir escuelas hasta que no quede una sola plaza concertada. Claro, no solo por la situación económica, es que eso sería un perfecto disparate. Y por último, para que vea que no eludo nada, respecto a lo que usted llama segregada y que se llama diferenciada, mire, esa estrategia educativa representa en España el 0,65% de los centros y escolariza a menos del 1% de los alumnos. Pero cuando no hay dinero, ministro, cuando hay tan pocos recursos, pero si es que en ningún sitio se dice que esa enseñanza cuesta más. Pero si no es que se destine a eso, recursos públicos. Tenemos tantos alumnos que tienen que dejar la enseñanza porque no pueden pagar las matrículas en Madrid, que se quedan sin beca en Castilla y León, nos lo contaban ayer. Claro, destinar recursos públicos a mantener una enseñanza concertada de ese tipo, esto es lo que nos llama la atención. Pero vamos a ver, esos recursos, primero, eso ya existe, es decir, muchas comunidades lo están haciendo. Pero la política lo único que se hace es que no exista un inconveniente legal y luego, naturalmente, las administraciones educativas, es decir, las comunidades autónomas, decidirán dónde conciertan, dónde no conciertan o lo que tengan por conveniente. Ha sido un placer tenerle aquí. Esto no era un combate, esto era una conversación con alguien muy hábil que tenía que explicarnos su proyecto de reforma educativa que no deja a nadie indiferente. Nos estamos jugando el futuro con eso. De eso no tenga la menor duda. Y por eso poníamos mucha atención en sus palabras para tratar de entender qué anima esta reforma educativa. Ministro Wert, un placer tenerle de nuevo por la radio. Cuando quiera volvemos a hablar. Igualmente.